13 de abril damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno con toda la información de la situación sanitaria provincial. Nos acompaña, como es habitual, la señora secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Ibero. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, les voy a contar cómo está la situación de nuestra provincia. Hoy tuvimos 23 casos descartados. Muchos de estos no habían ingresado ni siquiera como sospechosos porque tenemos la suerte de que en el día se realizan muchos análisis, pero hoy se descartó un paciente de Cipolletti, uno de Beltrán, uno de Choele, 19 de Bariloche y uno de Viedma, con lo cual se descartaron 24 pacientes. Con respecto a los confirmados nuevos del día de hoy, fue un paciente de Bariloche, 2 de Allen, 1 de Cipolletti y 4 de Choele. El total de sospechosos que todavía falta recibir los resultados de sus hisopados es un paciente de Cipolletti, 2 pacientes de Cinco Saltos, 2 pacientes de General Roca y un paciente de Fernández Oro. Estos 6 pacientes son los que faltan el resultado para saber si se descarta o no se confirma. Y los confirmados total, con estos nuevos que les dije recién, tenemos 39 confirmados en Bariloche, 9 confirmados en Cipolletti, 11 confirmados en Choele, 7 confirmados en Allen, 3 en Dinahuapi, 2 en Catriel, 2 en Río Colorado, 2 en Luis Beltrán, 1 en El Bolsón, 1 en Villa Regina, 1 en General Conesa y 1 en General Roca, con un total de 79 pacientes. Quiero aclarar que ayer, cuando hablábamos de uno de los pacientes sospechosos de Luis Beltrán, nosotros ayer hablábamos de 2 pacientes sospechosos en Luis Beltrán, uno se descartó y el otro, como tenía domicilio en Luis Beltrán pero en sí vive en Choele, es uno de los que hoy confirmamos en Choele. Por eso se descartaron en sí estos 2 de Luis Beltrán, pero es porque uno pasó a ser un confirmado de Choele porque vive en Choele aunque tiene el domicilio distinto. Entonces en Beltrán siguen quedando los 2 pacientes que venían ya confirmados y siguen con buena evolución, y en Choele se agregaron hoy 4 casos más de los 7 que había. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las preguntas que nos llegan desde los medios de prensa. Pregunta Jorge Tanos de Río Colorado para el diario Río Negro. En relación con los 2 nuevos casos confirmados de Choele-Choel, de tratarse de 2 personas que trabajan en un comercio, ¿qué tipo de protocolo se utiliza? Viendo que podría haber gente que podría haber tenido contacto con ellos, o si se tiene algún tipo de plan diferente en estos casos. En este caso, por supuesto que como teníamos que aislar a todos los contactos que tuvieron estrechos, sé que por lo menos hoy se cerró el comercio donde trabajaban para poder hacer un buen estudio epidemiológico de quiénes fueron contacto estrecho y poder aislarlos. Se aislaron todos esos contactos y después, en base a eso, se verá si sigue abierto o no, dependiendo de la gente que tenga que estar aislada del mismo trabajo. Pregunta también si ya se tiene identificado el caso 0 desde que se registraron los primeros contagiados en Choele-Choel. No, sigue habiendo el estudio epidemiológico que, como dije ayer, lleva mucho tiempo porque es desde el momento que empieza 14 días atrás con todas las personas que estuvieron. Piensen que el primer caso que nosotros tuvimos confirmado es el paciente que falleció, lamentablemente, con lo cual es muy difícil llegar al caso 0. Hay algunas personas que podrían estar relacionadas con el caso 0 que nunca estuvieron internadas ni como sospechosos ni como confirmados. Como yo explicaba en estos días, a veces es muy difícil de pensar hace muchos días atrás, cuando no se sabía, solamente nosotros nos preocupaba la persona que tenía fiebre y había venido del exterior o quizás de Buenos Aires. Entonces, y no todo el mundo que tenía fiebre pensaba que podía tener coronavirus. Entonces es muy difícil, porque sabemos que el 80% cursa con mínimos síntomas, que quizás alguna de las personas que haya tenido hace muchos días atrás fiebre muy leve o un dolor de garganta con una febrícula haya pensado que tenía coronavirus y haya contagiado a este primer paciente que apareció. Así que la verdad que es difícil saberlo, se sigue estudiando, pero no lo tenemos hoy certero. Pregunta Silvano Rosso para leer Noticias de la Costa de Viedma. Tras los anuncios de la gobernadora de sumar personal sanitario, ¿cuándo será lo propio en el Hospital Sati? En todos los hospitales tenemos el listado de la gente para entrar, se están haciendo todos, la verdad es que
más allá de la urgencia de poder ingresar personas, nosotros necesitamos que tengan una matrícula, que tengan un preocupacional hecho, que sepamos sus antecedentes. Entonces, todo eso un poco de tiempo lleva, pero es a la brevedad. Pregunta también si es posible graficar la atención a las personas aisladas con o sin COVID-19 en las salas de los hospitales de Río Negro y cómo están readaptadas las salas hospitalarias para atender la demanda. Primero es que la gente que se aísla, que son los contactos estrechos de los casos confirmados, no están en los hospitales, están en sus domicilios. Se les toman los teléfonos a todas las personas que se aíslan, se las llama telefónicamente, se controla. Ellos saben que en cualquier síntoma tienen que llamar al 911, pero están en sus domicilios. Porque esas personas, como no tienen síntomas, no son sospechosas. Sí se las aísla 14 días para que si tuvieran síntomas leves y no se dieran cuenta, no estén contagiando a nadie más. Con respecto a los hospitales reciben a los pacientes, están aislados dentro de los hospitales, no están todos juntos. Por eso se empezó a trabajar con hoteles, por ejemplo en el caso de Bariloche, para no llenar con la cantidad de pacientes que hay todo el hospital, más allá de que hay algunos en el privado. En el hotel pueden estar en las habitaciones separados y aislados, pero siempre son pacientes que no tienen síntomas ya o que tienen síntomas muy leves, cosa de que habiendo un personal de enfermería para controlar, no es necesario que estén en el hospital que pueda tener alguna complicación. Pregunta Marcela Sonkevich para Cadena 3 de Bariloche. Frente al aumento de casos en Cholechuel y en esa ciudad, en San Carlos de Bariloche, que involucran a personal de salud y de seguridad, en general trabajadores que se encuentran cerca del público, la consulta es si se sugieren nuevas medidas sanitarias para estos sectores o controles más estrictos para empleadores y jefes a cargo. Hoy, como fue cambiando lo que nos pasó hoy con la cantidad de casos. Cuando nosotros no teníamos casos o no había ninguno sospechoso, el barbijo se usaba solamente en las personas que atendían casos sospechosos de coronavirus o pacientes respiratorios. Hoy, sumado al decreto de la gobernadora, todo el personal usa. Ya cuando empezaron a haber muchos más casos, se hizo el barbijo para que se usara barbijo en todo el hospital. Entonces desde ahí es una de las medidas. Y la otra de las medidas es de cada uno de los que trabajan en los lugares de salud, como en los lugares, las personas que están en seguridad, los policías, los que están en la calle, es mantener los 2 metros. Si tocan papeles, una superficie, un auto, lo que sea, inmediatamente lavarse las manos, usar el alcohol en gel. No sirve de nada que usen guantes, si esos mismos guantes van a ser los que están las 24 horas, pasan de persona a persona y por ahí se tocan un ojo. Entonces, lo importante es el lavado de manos o el alcohol en gel si están en la calle muchas horas. Pregunta Cecilia Russo para ANB, Bariloche, ¿cómo están preparados?